Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de historia de un estudiante para estudiantes. Estamos ya en el tercer episodio y me siento muy feliz, muy contento por las buenas reacciones que han tenido los primeros episodios. La intención de todo esto es que te la pases chido y dentro de la medida de lo posible aprendas algo nuevo. Muchas gracias por darme la oportunidad de llevarte la historia a tus oídos. Hemos ya visto el ocaso del México antiguo y una guerra civil en Europa. Ahora nos toca regresar a América y esta vez a México, unos cuantos años antes de los sucesos del episodio anterior. Vamos a conocer la historia de la lucha que nos abriría paso al México que conocemos hoy en día, la Revolución Mexicana. Una historia muy interesante, impactante y que es necesario comprender para conocer a nuestro país. Y si eres extranjero, pues vas a descubrir una bravía historia que marcaría un antes y un después para los mexicanos. Dicho esto, comencemos. Era 1908. Se disfrutaba del progreso que triunfaba en el nuevo continente durante esos años. Y en Estados Unidos habían terminado las épocas de los forajidos. Un tal John Marston vivía feliz con su familia en West Elizabeth. Pero cruzando el río San Luis, en México, ese progreso era relativo, pues la riqueza producida por este iba dirigido a una mínima parte de la población nacional. Los campesinos eran explotados y prácticamente esclavizados en los latifundios. Y para rematarla, el general Porfirio Díaz lleva más de 30 años en el poder. Ese mismo año, el presidente Díaz se entrevista con el periodista estadounidense James Creelman, entrevista en la que declara que en el presente, en ese entonces periodo presidencial, iba a ser su último como gobernante, pues México ya estaba listo para una transición democrática. Es entonces cuando un chaparrito coahuilense llamado Francisco I. Madero publica su libro La sucesión presidencial y se postula como candidato a la presidencia. Después sería encarcelado en Monterrey y posteriormente trasladado a San Luis Potosí. Y con Madero tras las rejas, se llevan a cabo las elecciones de 1910, resultando ganador el general Díaz. Es entonces cuando se redacta el Plan de San Luis, que llama al pueblo mexicano a levantarse en armas a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Pero a ver, vamos muy rápido. ¿Por qué Díaz llevaba más de 30 años en el poder? ¿Por qué se creó un movimiento para terminar con la dictadura del general? Bueno, vámonos a 1872. México está apenas recuperándose de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa, cuando el presidente Benito Juárez, que por cierto ya llevaba 15 años en el poder, muere en Palacio Nacional y Sebastián Lerdo de Tejada sube al poder. Pasa su mandato y busca reelegirse. Es entonces, en 1876, cuando se lanza el Plan de Tuxtepec, con el que el general Porfirio Díaz, bajo el lema de que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, y además sufragio efectivo, no reelección, vaya ironía de la vida, llama a tomar las armas en contra del presidente Lerdo, triunfando al año siguiente, convirtiéndose por primera vez en presidente de la República. Terminando su periodo, es elegido como presidente su compadre Manuel González, siendo esta una estrategia de Díaz, pues era bien sabido que seguía gobernando detrás de González. En 1984, el general es elegido una vez más presidente, y ahí se quedaría hasta 1911, gobernando durante 27 años ininterrumpidamente. Comienza ya el porfiriato. Los mandatos de Díaz se caracterizaban por el innegable avance económico y de infraestructura que vivió el país, pero a la par de el ámbito social y humanitario estaba por los suelos. Las materias primas estaban bajo el control de empresas extranjeras que sobreexplotaban a sus trabajadores, trabajando jornadas larguísimas y pagándoles una verdadera miseria. A su vez, en los campos donde se elabora existían las tiendas de raya, donde los productos tenían precios exageradamente altos, por lo que el campesino se endeudaba de por vida, pues si quería vivir y mantener a su familia, tenía que consumir de estas tiendas. Pero hey, tenemos un Palacio de Bellas Artes, ferrocarriles, electricidad y telégrafo. El progreso continúa, pero la oposición se empieza a dejar ver. Los hermanos Ricardo, Jesús y Enrique Flores Magón, periodistas anarquistas, promueven las huelgas de Cananea y Río Blanco de 1906 y 1908 respectivamente. Al tiempo,
fueron apresados y llevados a Estados Unidos. Y finalmente llegamos a donde comenzamos, 1908. Ya tenemos una idea de lo que se vivía en México por aquellos años. Entonces, como ya dijimos, se publica el Plan de San Luis, y el 20 de noviembre comenzaría la lucha armada. Pero el 14 de noviembre, en Cuchillo Parado, Chihuahua, el general Toribio Ortega, simpatizante maderista, es descubierto y mandado a apresar, por lo que inicia la revolución antes de lo planeado. Asimismo, el día 18, en la ciudad de Puebla, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, quienes también eran líderes antireeleccionistas, fueron avisados de que su residencia iba a ser cateada por la policía, y por temor también a ser descubiertos, decidieron tomar anticipadamente las armas. En el combate fueron asesinados Aquiles y Máximo. Visto esto, Madero, quien estaba exiliado en Texas, vuelve al país para ponerse al mando de las tropas, teniendo a su mando generales como Francisco Villa, Pascual Orozco y Felipe Ángeles. Y en mayo de 1911 toman Ciudad Juárez. La toma de Juárez pondría en jaque al gobierno porfirista, quien se vio necesidad de negociar un armisticio con los revolucionarios, y para el día 25 del mismo mes, Díaz renuncia a la presidencia. La revolución ha triunfado, pero no por mucho tiempo. Las promesas de Madero no fueron cumplidas en su totalidad, y Orozco se levanta en armas en su contra al perder las elecciones para gobernador en Chihuahua. En el sur, Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala, que desconoce al gobierno de Madero, y en la capital, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, junto con Bernardo Reyes, se pronuncian en contra de Madero, en lo que se conocería como la Decena Trágica, pues fueron 10 días de cruentos enfrentamientos en la ciudad. Es aquí cuando Madero tomaría su última mala decisión, pues elige a Victoriano Huerta en lugar de Felipe Ángeles como general para defender la ciudad. Huerta pacta con Díaz, arrestan a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, nombran presidente a Pedro Lascurain, y cabe decir que su mandato es el más corto en la historia de México, pues duró solo 45 minutos, tiempo suficiente para nombrar a Huerta vicepresidente y después renunciar para que el general subiera, entre comillas, legalmente al poder. Días después, a Madero y Suárez se les dice que serán trasladados a la cárcel, pues seguían cautivos en Palacio Nacional. En el camino son asesinados a tiros. El golpe y traición de Huerta conmociona a todo el país, y el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, fue el primero en desconocer su gobierno, publicando el Plan de Guadalupe, ¿sí? Otro plan. Y al mismo tiempo, en Chihuahua se rebelaba el general, mi general Francisco Díaz, quien seguía fiel a Madero a pesar de que éste ya hubiera muerto. Mientras tanto, el usurpador Huerta demostraba ser un despiadado gobernante. El senador chiapaneco Belisario Domínguez fue uno de sus principales opositores. ¿Cómo respondió Huerta? Mandando a que lo detuvieran, lo llevaron a un cementerio donde fue torturado y asesinado, y para rematar, le cortaron la lengua para asegurarse de que ni muerto pudiera hablar en contra del gobierno. Ya saben, cosas de niños pequeños. Después de esto, el presidente estadounidense Woodrow Wilson bloqueó el comercio de armas y municiones, además de enviar barcos militares al puerto de Veracruz en respuesta a que sus intereses se veían en peligro por las acciones que estaba tomando Huerta. Para este punto, Carranza ya era el máximo líder revolucionario y las ideologías villistas y zapatistas ya estaban bien afianzadas, siendo este el periodo más característico de la revolución, ese de las grandes batallas, las adelitas y los trenes llenos de soldados. El pueblo ya estaba en armas y listos para luchar. Las avanzadas de Villa y la División del Norte, así como también las de Zapata y su ejército del sur, ya habían logrado tomar las principales ciudades controladas por el gobierno federal. Ya solo quedaba Zacatecas, el último punto de resistencia de Huerta antes de la Ciudad de México. Carranza le ordenó a Villa enviar tropas para apoyar el ataque a la ciudad, pero este lo desobedeció, yendo de lleno junto con la División del Norte a tomar definitivamente Zacatecas. Las tropas federales fueron totalmente derrotadas y Huerta abandonó el país. Pero esta batalla, además de servir para restablecer el, entre comillas, orden del país,
fue también un punto de quiebre entre Villa y Zapata, pues este último consideraba que Pancho no respetaba su autoridad, cosa que es verdad, pero siguieron manteniendo las apariencias para mantener a la revolución viva. Entonces, Carranza manda llamar a los principales líderes revolucionarios para elegir a un nuevo presidente en la llamada Convención de Aguascalientes, siendo elegido para sorpresa de Carranza y de muchos Eulalio Gutiérrez, político y militar villista. Después de esto, Carranza parte de Veracruz para organizar su ejército y tomar el poder por la fuerza. Otra vez, la revolución seguía sin terminar. Villa y Zapata se aliaron en los tratados de Xochimilco y en diciembre de 1914 entraron triunfales a la Ciudad de México. Pero por alguna razón ninguno quiso tomar el poder. Esto hubiera sido determinante en el curso que podría haber tomado la revolución, pues no se le veía final a la guerra, y la gente era la que más sufría, no solo por las muertes y enfermedades, sino también por la terrible crisis económica, pues el dinero y su valor cambiaba cada vez que alguien entraba al poder. Después de esto, Zapata concentró su guerrilla en Morelos, mientras Villa controlaba el norte del país, listo para enfrentarse al ejército carrancista. Es aquí cuando entra en la historia Álvaro Obregón, el as bajo la manga de Carranza, general que pondría en jaque al Centauro del Norte en repetidas ocasiones, siendo su derrota definitiva en la batalla de Celaya, que se dio en abril de 1915. Después de esto, también caería Zapata, entrando Carranza fácilmente a la Ciudad de México. Ya para 1917 se dispuso junto con el Congreso y los estados del país a redactar una nueva constitución, basándose en muchos aspectos de la anterior de 1857, pero agregando reformas a la educación, salud, derechos civiles y agricultura, constitución que nos rige a todos los mexicanos hasta hoy en día. Pero antes, en 1916, Francisco Villa había perdido el apoyo estadounidense, pues este se había ido a Carranza, por lo que decidió atacar a la población de Columbus en Nuevo México. Ahora, debo decir que oportunamente antes de la grabación de este episodio, tuve la fortuna de escuchar una ponencia de un compañero al respecto de este ataque. Se menciona que este no fue el gran ataque a la soberanía gringa, ni una derrota mayor para el pueblo americano. Más bien fue un descoordinado golpe que apenas se funcionó, pues fueron mayores las bajas villistas que estadounidenses, aunque si bien sirvió para llamar la atención a los americanos, cosa que quería Villa. Pero bueno, este fue solo un dato curioso dentro de la historia de este conflicto. Volviendo a Carranza, después de ahora sí ser elegido presidente, se dispone a eliminar a todo quien se haya rebelado en su contra. ¿Quién era uno de ellos? Zapata. Para esto utilizó a Jesús Guajardo, militar que se hizo pasar por anticarrancista hasta ganarse la confianza del caudillo del sur, a quien invitó a una comida en su honor en Chinameca, Morelos, donde es asesinado a tiros el 10 de abril de 1919. Para 1920, después de estar pacificando el país durante su gobierno, Carranza nombra a Ignacio Bonilla como su sucesor, desatando la ira de Obregón, que se creía iba a entrar al poder. Se apoyan los generales Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, y otra vez firman un plan, el Plan de Agua Prieta. Otra vez seguía la lucha y Carranza de nuevo se refugia en Veracruz, pero es asesinado cuando se detiene a descansar en la Sierra de Puebla. Obregón fue elegido presidente, pero continuaba el miedo a que se reanudaran los levantamientos, pues todavía quedaba un último caudillo además de él y Calles, Francisco Villa. Aunque ya se había rendido y vivía en su hacienda en Canutillo, Durango, se decidió asesinarlo para evitar futuros levantamientos. Estando en Parral, fue emboscado y asesinado mientras se dirigía a una fiesta familiar. Irónicamente, en algún momento, el general había mencionado que Parral le gustaba hasta para morirse, aunque ya pensándolo bien, dudo que lo haya dicho seriamente, porque como chihuahuense, tengo bien sabido que a nadie le gusta Parral, ni siquiera a los parralenses. Después, Calles fue nombrado presidente, cosa que disgusta a De la Huerta y otra vez la historia se repite. Uno se levanta en armas, otro lo combate y así y así y así. Finalmente, este último es derrotado.
Calles se queda en el poder e instaura leyes que limitan la participación de la iglesia en asuntos públicos y la libertad de culto, desatando otra guerra, la Guerra Cristera, que duró de 1926 a 1929. Antes de finalizar la guerra, Obregón se dispone a postularse en un segundo mandato. Pero antes de eso, fue asesinado por un supuesto fanático religioso. Claro que Calles no tuvo nada que ver. Finalmente, la lucha armada había terminado. Se dejaron los sombreros por los trajes elegantes, los caudillos ahora eran licenciados y la revolución era ahora una institución. Pues en 1929 se fundó el Partido de la Revolución Nacional, que después cambiaría al Partido Revolucionario Institucional, y ya todos sabemos qué pasó después. Y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo o aclarado tus dudas. No olvides seguirme aquí en Spotify y en Instagram, en donde estoy como @HablemosPodcast. Podcast con T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y uno que otro meme. En fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y reflexionar sobre que la revolución solo sirvió para que el PRI nos gobernara por más de 80 años. Ya sé, qué miedo. Cuídense mucho. Adiós.